Thalía, yo presiento como madre tú estás viva. Desde aquí te mando mis fuerzas. Si alguien te tiene atada o como secuestrada, amor, resiste. En el video que acabamos de ver, una preocupada madre le manda un mensaje de aliento a su hija, de quien no tenía noticias desde hacía varios días. Esa inexplicable ausencia era uno de los tantos eventos que habían golpeado en el último tiempo a la familia Zayas Sánchez, que ya estaba afrontando la exposición de su vida privada en los medios en contra de su voluntad, debido a la controversia generada por las revelaciones personales de uno de sus integrantes. Todo comenzó en un programa de televisión. Te invitamos a acompañarnos hasta el final de este video para que descubras con nosotros esta trágica historia, llena de mentiras, verdades, secretos, un crimen y una justicia con sabor amargo. El caso de Ruth Thalía Zayas Sánchez. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Ruth Thalía Zayas Sánchez nació el 11 de noviembre de 1993 en la provincia de Huancavelica, Perú, ubicada a unas 14 horas de Lima, la capital de la nación. Fue la segunda hija de Vilma Sánchez Rojas y Leoncio Zayas Antesana, quienes previamente le dieron la bienvenida a la primogénita, a quien llamaron Eva Lady. El clan familiar se completó 10 años después, cuando nació Leo Frank, el único niño de la familia, mimado por todos por ser el menor. Si bien nació en el campo, sus padres, motivados por la esperanza de un mejor futuro para su familia, decidieron trasladarse a la capital del país cuando Ruth Thalía era tan solo una niña. De acuerdo con los propios testimonios de Vilma y Leoncio, los primeros días que vivieron en dicha metrópolis no fueron fáciles para ellos. Por un tiempo, se ganaron la vida vendiendo bocadillos callejeros, como trozos de sandía, piña y anticuchos, una especie de brocheta con carne y verduras, que en otros países se conoce como pincho. Los Zayas Sánchez se asentaron en Santa María de Huachipa, mayormente conocida como Huachipa, un área periférica de la ciudad, que, según las descripciones de los medios, se caracteriza por sus caminos de tierra, terrenos dedicados al cultivo y construcciones incompletas. Luego de un tiempo sorteando adversidades para mantener a sus hijos, Vilma y Leoncio tuvieron la fortuna de lograr comprar un negocio de vidriería, lo que les proporcionó una fuente de ingresos más estable y que les permitió practicar su gran pasión por la música folclórica. La pareja tenía un pequeño grupo, en el cual ella cantaba, mientras que él tocaba el arpa. En ese entorno fue creciendo Ruth Thalía, descrita por sus seres queridos como una joven valiente y divertida, de personalidad carismática y muy inteligente. Acorde a sus allegados, si bien ella y su familia tenían una relación muy cercana, también era una chica que valoraba su independencia. Incluso, antes de alcanzar la mayoría de edad, ya había buscado la manera de generar sus propios ingresos y se esforzaba por avanzar en sus estudios de contabilidad en la Universidad Tecnológica del Perú, conocida por sus siglas como UTP. Fue precisamente durante esta transición de la adolescencia a la adultez que comenzó un noviazgo con un joven llamado Brian, un poco mayor que ella. Brian Baroni Romero Leiva nació a principios de la década de los 90
y fue hijo de Mary Leiva. La fecha exacta en la que llegó al mundo se desconoce, y lo mismo ocurre con la identidad de su padre biológico. Tiempo después, Mary contrajo matrimonio con un hombre llamado Eduardo Chaña, quien fue la figura masculina en el hogar mientras Brian crecía. Cuando los caminos de los jóvenes coincidieron, Brian trabajaba como mototaxista y residía en Huachipa, cerca de donde vivía la familia de Ruth Thalia. Quienes lo conocieron en esa época lo describieron como un joven de actitud seria y de pocas palabras, que mantenía muy privada su vida personal. Si bien se sabía que Ruth Thalia y Brian tenían un noviazgo y que las familias de ambos estaban en conocimiento del vínculo existente, es poca la información que ha trascendido con respecto a la dinámica de la relación de ambos jóvenes. Apenas circularon algunos rumores acerca de algunos intentos de control que ejercía el joven sobre la chica y los aparentes deseos de ella de ser libre de nuevo. Pero a simple vista, nada de eso se percibía. Lo que sí está claro es que en 2012, Ruth Thalia se inscribió para participar en un nuevo programa de televisión que la ayudaría a ganar dinero a cambio de sus secretos. El nombre del nuevo espacio era El Valor de la Verdad, y se trataba de la versión peruana del programa de concursos inglés llamado Nothing But the Truth, que en castellano se traduce textualmente como Nada más que la verdad, que había sido estrenado en 2007 en territorio británico y tuvo un gran éxito en los ratings televisivos. Buscando replicar la misma fortuna, 5 años más tarde, en Perú, decidieron reproducir el show. En el 2012, fue presentado por el reconocido periodista Beto Ortiz y transmitido por la cadena nacional Latina Televisión todos los sábados por la noche. La dinámica del show era la siguiente. Antes de aparecer en el programa, cada concursante debía someterse a una rigurosa prueba del polígrafo, o detector de mentiras, durante la cual se hacían un total de 21 preguntas personales. Luego, durante el episodio, los participantes debían encarar el mismo interrogatorio frente a las cámaras para el disfrute de los televidentes. En el primer nivel vas a responderme solo 6 preguntas por 1.000 soles. El segundo nivel serán solo 5 preguntas por 5.000 soles. El tercer nivel, como ves ahí en el gráfico, son 10.000 soles y solamente son 4 preguntas. El cuarto nivel, por 15.000 soles, 3 preguntas. El quinto nivel, por 25.000 soles, son apenas 2. Y si llegas al último nivel, a la punta de la pirámide, me respondes una pregunta final y te llevas los 50.000 soles acá. Mientras más respuestas brindaban de forma honesta, más aumentaban sus ganancias. Si lograban contestar todas las preguntas sin mentir, los participantes podían ganar hasta 50.000 soles peruanos, lo que equivalía, en el año 2012, a unos $19.200, según el cambio oficial. Si dicen la verdad hasta el final, podrían ganar 50.000 soles. Vamos a conocer a nuestra primera participante de esta noche. Cuando El Valor de la Verdad se estrenó en la televisión peruana, el sábado 7 de julio del año mencionado, Ruth Thalia, quien aún no había cumplido 19 años, fue la primera participante. Vamos a conocer entonces a tu familia. Buenas noches, señora. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, ¿Cuál es su señor nombre? Beto? Mi nombre es Vilma Rosario Sánchez Rojas, mamá de Ruth. Muy bien, un aplauso para ella. ¿El caballero? Papá de Ruth, Leoncio Sayas Antesana. Leoncio, bienvenido. Y finalmente, El enamorado. tú eres el enamorado. Brian Romero Leiva. Brian Romero, un aplauso para Brian. Vilma, Leoncio y Brian acompañaron a la joven al canal, ya que el programa, para generar mayor drama, exigía que cada concursante llevara consigo a 3 seres queridos para aparecer en el escenario con ellos, ya que la idea no era solo confrontarla con sus secretos ante una audiencia, sino frente a personas de gran importancia para ella. No obstante, Ruth Thalia no había revelado muchos detalles sobre las preguntas que le habían hecho en la entrevista previa, por lo que sus invitados
esperaban que los temas que abordarían se centrarían más bien en la historia de su familia. ¿Lo haces por el dinero o porque tienes alguna verdad que quieres contarle a tus seres queridos? Por decir la verdad a las personas que más quiero, que creo que eso es mi mayor objetivo. Por este motivo, nunca se imaginaron que el conductor del programa, Beto, indagaría de manera tan directa en la vida íntima de la joven. Nadie estaba preparado para la información que sería revelada, y lo que salió a relucir fue tan impactante que desencadenó una serie de eventos tan inesperados como lo ocurrido en el espacio televisivo. ¿Alguna vez dejaste de asistir a tus clases sin que tu madre lo sepa? Sí. ¿Crees que siendo bonita se consiguen más cosas que siendo buena persona? Sí. Si a una persona se le caen 1000 soles, ¿se los devolverías? No. La respuesta es verdad. A continuación, resumiremos cómo transcurrió el primer capítulo de El valor de la verdad. ¿Estás nerviosa, Ruth Thalía? Sí, un poco, pero normal. Ruth Thalía estaba dispuesta a dar el todo por el todo para ganarse el premio, y en consecuencia, confesó públicamente que en varias ocasiones le había ocultado a su madre que faltaba a clases y que creía que ser bonita era más beneficioso que ser una buena persona, ya que su apariencia la había ayudado a llegar más lejos en la vida. También admitió que en ocasiones sentía que Brian no la merecía. Manifestó su insatisfacción con su apariencia, revelando que se había sometido a una cirugía de nariz y que pensaba que su piel era demasiado oscura. Además, confesó que, a diferencia de lo que creían sus conocidos, no trabajaba en un centro de atención telefónica. ¿Está tranquilo? Sí, de todas maneras preocupante, ¿no? ¿Está preocupado? Sí. ¿Qué le preocupa? A veces cosas que puedo enterarme de mi hija. Sí, preocupada, se me ha sacado la vuelta, ¿no? También dijo que más de una vez tuvo relaciones sexuales sin protección, por lo que había tomado más de una vez la pastilla del día siguiente, y que su pareja actual era temporal, ya que tenía la intención de encontrar a alguien mejor para ella. La jovencita admitió mentir con frecuencia, aunque aseguró que si se lo pidieran, le prestaría a sus padres todo el dinero que tuviera en el banco sin pensarlo 2 veces. No obstante, se sinceró sobre sentir vergüenza por los modales y la falta de estudios de su familia, así como por la falta de recursos monetarios y las carencias. Cuando Ruth Thalía había acumulado ya 10,000 soles, una suma cercana a los $3,600, se le ofreció la opción de retirarse con esa cantidad o responder 3 preguntas más y así llegar a los 15,000 soles, es decir, $5,800. La chica decidió seguir adelante, y la información sumamente íntima que fue capaz de revelar a continuación resultó ser la más escandalosa. Comentó que sabía que sus padres no estarían orgullosos de ella si supieran cuál era su verdadera ocupación, revelando, justo después, que en realidad trabajaba en un club nocturno y que incluso había aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales. Después de las últimas revelaciones, Ruth Thalía decidió dejar de responder preguntas, llevándose así el monto que le habían prometido. Gracias a ese primer capítulo, el programa alcanzó un éxito arrollador. Pero eso no fue lo único que ocurrió. Desde ese sábado, la joven participante y sus seres queridos se convirtieron, quisieran o no, en figuras mediáticas. Brian, sé que cuando a veces te llamo no me quieres contestar, pero solo te quiero decir que me perdones. Durante las semanas posteriores, la chica de 18 años concedió entrevistas en una variedad de programas de televisión, durante las cuales expresó sentirse liberada después de su participación en el concurso. Sin embargo, aprovechó esas participaciones televisivas para pedirle disculpas a Brian por los detalles sobre su vida que había hecho públicos, y reveló que la relación de pareja que tenían había terminado poco después de la emisión del episodio. No obstante, la repentina atención mediática empezó a tener un impacto negativo, no solo en la salud mental de la jovencita, sino también en la de su familia. Según su padre, Leoncio,
El vecindario en el que vivían se había vuelto un hervidero de chismes y prejuicios. Vilma, su madre, mencionó que desde que salieron del estudio de televisión enfrentó a su hija, ya que sentía que su confianza había sido traicionada y que la imagen de la familia había quedado manchada irremediablemente. Ruth Thalia intentó minimizar la situación, afirmando que sus respuestas no habían significado nada y que ella sabía cuál era la verdad, por lo que su conciencia estaba limpia. Resaltó también que no le importaba en absoluto lo que opinara la gente sobre ella. Yo no soy perfecta, tampoco pretendo serlo, y que antes que me señalen con sus dedos, que se fijen si sus manos están bien limpias, porque la gente se dedica a criticar sin saber qué es lo que ellos tienen, porque en realidad todos escondemos algo, todos, y solo que la diferencia es que yo lo dije. Sin embargo, esto no era completamente cierto. Según su hermana Eva, su ánimo había decaído considerablemente y tenía la sensación constante de que sus vecinos y amigos hablaban mal de ella y que ya no la veían de la misma manera. Añadió que parecía haber caído en una depresión fuerte y que casi no salía de la casa. Los Zayas Sánchez no fueron los únicos que sufrieron las consecuencias de las confesiones de Ruth Thalia. Brian también asistió a varias entrevistas durante los días posteriores. En ellas se mostró apático y monosilábico, aunque parecía hacer un esfuerzo por explicar la situación por la que estaba atravesando. El joven de 20 años aseguró que la gente lo reconocía en la calle y se burlaban de él, por lo que sentía mucha vergüenza. Sin embargo, indicó que él también tenía algo oculto que decidió revelar. Dijo que, en realidad, él y Ruth Thalia habían terminado su relación meses antes de la grabación, pero en el programa le exigían llevar a sus padres y a su novio y ella le pidió que la acompañara. En vista de que él se negaba, ella le había prometido una compensación económica por aparecer en el show. Acusó al Canal 2 que transmitía el programa de ser parte de una emboscada organizada por su expareja, colocándose en el papel de víctima y asegurando que la mujer nunca cumplió con el trato que habían hecho. Un mes y medio. Tras semejantes declaraciones, tanto la gerencia del canal como Beto, el presentador de El Valor de la Verdad, negaron las acusaciones hechas en su contra, pero la historia ya se había difundido ampliamente en los periódicos y noticieros, generando así una gran controversia. Lo que nadie sospechaba es que la historia que captó la atención de los medios sensacionalistas que vivían de publicar escándalos del mundo del espectáculo se tornaría trágica. El 11 de septiembre de 2012, como cualquier otro día, Ruth Thalia salió de su casa en Huachipa, rumbo a la universidad. Cuando se hizo de noche, sus padres, Leoncio y Vilma, se fueron a dormir después de ver un partido de fútbol, sin imaginar lo que sucedería la mañana siguiente. Al despertar, se dieron cuenta de que su hija no había regresado a casa, por lo que decidieron contactar a un amigo de la chica, quien les dijo que, luego de culminar las clases del día, había recibido una llamada de Brian. Preocupada, Vilma se dirigió de inmediato a la casa del joven para averiguar el paradero de Ruth Thalia. No obstante, su viaje no tuvo éxito, pues él aseguró no saber nada sobre ella. Al día siguiente, el 12 de septiembre, los Zayas Sánchez decidieron denunciar formalmente la desaparición de su hija ante las autoridades locales, pero no se conformaron con eso. Ansiosos por encontrar a la estudiante de 18 años lo más rápido posible, decidieron tocar todas las puertas. Leoncio, desesperado, se puso en contacto con una productora del programa Abre los Ojos, de Frecuencia Latina, y el cual también era conducido por Beto. Allí se les prometió que podrían aparecer en el programa al día siguiente para difundir la noticia. Mientras esperaban ese momento, el matrimonio no podía evitar hacerse diversas conjeturas sobre el posible paradero de su hija, tratando de aferrarse a cualquier esperanza. Intentaban darse fuerzas pensando que, al difundir el suceso en los medios de comunicación, Ruth Thalia aparecería. Sin embargo, a eso de las 5 de la mañana del 13 de septiembre,
recibieron una llamada que se sintió como una traición, devastadora e inesperada. La productora del programa, con quien había conversado el padre de familia, les informó que iban a tener que cancelar su aparición y que se pondrían en contacto pronto para coordinar otra entrevista. Cuando se cumplió el tercer día sin saber nada de su hija, Frecuencia Latina aún no había vuelto a comunicarse con Leoncio y Vilma, lo cual los sumió en una angustia incluso más profunda. Era común, en casos como el suyo, que la falta de atención mediática significara falta de acción por parte de las autoridades, que no habían comenzado a investigar de manera activa. Por este motivo, los preocupados padres decidieron salir a recorrer las calles de la capital peruana todas las mañanas en busca de ayuda, presentándose ante otros canales de televisión y medios de comunicación. No obstante, durante esos primeros días no mencionaron el importante dato de que Ruth Thalia había sido la conocida primera participante de El Valor de la Verdad. Eso únicamente lo habían mencionado en Frecuencia Latina, ya que ahí eran conocidos. Cuando se comunicaban con los programas y canales, la historia que compartían era simple: padres preocupados y una hija que no había regresado a casa. Lamentablemente, esto no era un suceso poco común para las productoras, ya que con frecuencia recibían a personas que acudían a ellos con diferentes versiones del mismo relato. Ante la evidente indiferencia, el 14 de septiembre del 2012, frente a las puertas del Canal 9, Vilma finalmente reveló la identidad de su hija. Este detalle, que no habían mencionado anteriormente, generó, al fin, interés en su historia. Así, lograron que se publicara la primera nota del caso esa misma noche, en Andina Televisión, mayormente conocido por sus siglas como ATV. La madre de la chica posteriormente relató que, cuando salió en vivo la noticia, ella se encontraba en la sede principal de la policía, ubicada en el centro de Lima. Sin embargo, la manera en la que se presentó la información fue peor que la desaparición en sí misma y les causó un dolor aún mayor a los padres. Atraídos más por el escándalo que por la misión social que deben ejercer los medios, la inexplicable ausencia de Ruth Thalia fue presentada no como la de una chica en riesgo, sino como una especie de juicio. Y desafortunadamente para los padres de la chica, esto marcó el tono en que se manejaría el caso desde ese momento. El caso no fue tratado como el de una jovencita que desapareció en extrañas circunstancias, sino que fue etiquetada como la prostituta de El Valor de la Verdad. Esto se debió a la respuesta afirmativa que la joven dio al ser cuestionada sobre si había aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales. La narrativa impuesta por ATV generó una tormenta mediática dentro de la cual se vio atrapada la familia y que, en ningún sentido, ayudó con la investigación, sino que generó un efecto contrario. Todos los medios querían tener la primicia, por lo que los canales de televisión competían por acercarse a los Zayas Sánchez. Incluso los productores del programa del Canal 9 los acompañaban a cualquier sitio, aunque los agobiados padres les expresaron su deseo de tener privacidad. Además de esto, Leoncio, Vilma y Eva eran víctimas de constantes llamadas telefónicas, intentos de extorsión y pistas falsas sobre el paradero de la chica, sumando estrés a una situación que ya era desesperante en sí misma. El 16 de septiembre, en una de sus presentaciones públicas, la familia aseguró que poco antes de la desaparición de Ruth Thalia, Brian había irrumpido en su hogar y robado pertenencias personales de la joven. Aunque no realizaron una denuncia formal ante las autoridades, ellos estaban convencidos de que fue él quien ingresó a la casa por la fuerza. Además, ese mismo día, Vilma reveló un detalle inquietante. Muy poco tiempo después de haber notado la ausencia de la chica, Eva recibió una llamada a su teléfono personal. Durante la misma, no pudieron escuchar ninguna voz del otro lado de la línea, pero sí pudieron distinguir la respiración agitada de una persona antes de que se cortara la comunicación. Tanto para los familiares de la estudiante como para las autoridades, Brian se había convertido en el principal sospechoso. Había fuertes rumores de que él la llamó para verla la noche en la que se le perdió el rastro,
pero él insistía en que no la había visto. Progresivamente, otros detalles que salieron a la luz generaron incluso más dudas sobre la inocencia que Brian mantenía tan firmemente. Días después de la desaparición, el hombre vendió su mototaxi, que era su herramienta de trabajo, y abandonó la habitación que alquilaba. ¿Se preparaba para huir? Esa era una de las sospechas en ese momento. No fue sino hasta el 22 de septiembre de 2012, cuando ya habían pasado 11 días sin noticias de Ruth Thalia, que el sospechoso asistió a la Oficina de Personas Desaparecidas de la DIRINCRI, abreviatura de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, para dar su testimonio oficial. Durante el interrogatorio policial, la historia de Brian empezó a presentar contradicciones y eventualmente sucumbió ante la presión impuesta por los investigadores. Confesó haberle quitado la vida a Ruth Thalia el 11 de septiembre. Es fácil entender que, luego de esta revelación, no había mucho más que el hombre pudiera decir para salvarse, por lo que le dio a las autoridades la información que necesitaban para hacer una primera reconstrucción de los hechos. A continuación, les diremos los detalles de lo sucedido aquella fatídica noche. Brian dijo que llamó a Ruth Thalia cuando supo que había acabado sus clases en la universidad y la invitó a la fiesta de cumpleaños de su madre. Ella accedió y una vez en el domicilio tomaron vino y mantuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, se vieron envueltos en una acalorada discusión, quizás ocasionada por el alcohol que habían consumido. Ella lo insultó, menospreciando la manera en la que se ganaba la vida y denigrándolo, lo que desencadenó una violenta reacción por parte de él. En un acto de ira total, Brian la agarró del cuello con las manos y presionó con fuerza hasta que dejó de respirar, arrebatándole así la vida. El veinteañero alegó que su intención inicial no era hacerle daño a su expareja, sino robarle el dinero que tenía en su cuenta bancaria para obtener la suma que Ruth Thalia le había prometido por su participación en el programa de televisión. Tras dar su versión de lo ocurrido, proporcionó a la policía detalles precisos sobre dónde se había deshecho del cuerpo de quien fue su novia. Ese mismo sábado, alrededor de las 6 de la tarde, un grupo de funcionarios, guiado por el propio Brian, se dirigió a un terreno baldío en Jicamarca, otra localidad ubicada en las afueras de Lima. Ahí, el autor confeso del crimen los llevó a una fosa de unos 6 metros de profundidad que había sido cubierta con cemento y donde, presuntamente, había ocultado el cadáver. La unidad de rescate, utilizando herramientas especializadas para este tipo de trabajos, logró atravesar la gruesa capa de concreto para, finalmente, a las 9 de la noche, desenterrar el cuerpo. Leoncio fue la persona a quien llamaron las autoridades para que se encargara de hacer el reconocimiento, pero incluso antes de que llegara al lugar, la noticia se había difundido y el sitio se encontraba plagado de cámaras y reporteros ansiosos por ser los primeros en transmitir el suceso. Acompañado por su hija mayor, Eva, el hombre confirmó la identidad de los restos encontrados. Tanto el levantamiento del cuerpo como la reacción de padre e hija fueron documentados en vivo. Los micrófonos los persiguieron incluso cuando se alejaron para llorar su pérdida de manera privada. Simultáneamente, un equipo de ATV estaba realizando su cobertura en tiempo real desde la casa de la familia en Huachipa, donde se aseguraron de grabar el momento exacto en que Vilma recibió la devastadora llamada de su esposo. Por más que la mujer se encerró en una de las habitaciones, evadiendo las cámaras, el programa de televisión se aseguró de obtener al menos el audio de su reacción. Naturalmente, la cobertura mediática masiva obligó a los organismos gubernamentales a dar actualizaciones sobre el caso lo más rápido posible. El fiscal de la Nación para ese momento, José Peláez Bardales, reveló que durante la autopsia se encontraron signos que sugerían un posible envenenamiento, aunque aseguró que la causa oficial de la muerte de Ruth Thalia fue determinada como asfixia. Además, el certificado de defunción emitido indicaba que el cuerpo se encontraba en estado avanzado de descomposición en el momento de su descubrimiento, lo cual indicaba que su deceso se produjo el mismo día en que desapareció.
Mientras el proceso para llevar a juicio a Brian continuaba, los seres queridos de Ruth Thalia se ocuparon de organizar las honras fúnebres para la jovencita que había tenido la valentía de decir sus propias verdades en un programa de televisión y que fue juzgada por los medios de una manera terrible. Durante la ceremonia del sepelio, Vilma se vio abrumada por el dolor y trató de acercarse al ataúd mientras éste era bajado en el pozo. La mujer clamó por justicia para su hija. Ana Jara, la ministra de la Mujer en aquel entonces, estuvo presente cuando los restos fueron sepultados y expresó ante la prensa su firme compromiso de lograr que la familia Zayas Sánchez recibiera un cierre adecuado. Declaró enfáticamente que el culpable del crimen y todos los que estuvieran involucrados deberían recibir la pena máxima prevista en las leyes peruanas, cadena perpetua. La policía no perdió tiempo y continuó sus investigaciones. La incógnita que buscaban resolver en ese momento era si Brian había cometido el crimen realmente con la intención de quedarse con el dinero del premio, pues el móvil era un elemento esencial para definir la condena y el interés económico se consideraba un agravante. No obstante, después de su declaración inicial, el autor confeso cambió su versión y alegó que la principal razón para quitarle la vida a su exnovia fue la devastadora humillación que sintió luego del estreno del programa. Se manejaba la hipótesis, según los portales de noticias, que posiblemente el cambio en su confesión fue estratégico para recibir una pena menor a los 30 años de prisión. Además, había otra cosa que le generaba sospechas a los investigadores. Si bien el testimonio de Brian esclareció algunos asuntos y les permitió encontrar el cuerpo, la declaración resultó ser breve y Brian aparentemente omitió una parte significativa de la verdad. Y es que todo parecía indicar que el joven había contado con la ayuda de otras personas, principalmente porque el terreno en donde ocultó el cadáver de su expareja pertenecía a su tío Reddy Leiva Cerrón. Además, también se habían puesto en contacto con un adolescente de 14 años, cuya identidad fue reservada. Aunque el menor no había participado como tal en los actos de violencia, los ayudó a completar el delito. El 24 de septiembre de 2012, luego de descubrir que tío y sobrino se habían comunicado varias veces por teléfono celular la noche del 11 y la madrugada del 12 de septiembre, tanto estando cerca como desde el propio sitio donde hallaron los restos de la joven, la policía detuvo a Reddy. Al día siguiente, el 25 de septiembre, el menor de edad confirmó a los detectives que Brian lo contrató para avisarle el momento en que Ruth Thalia llegara a su vecindario. También relató que fue testigo de cómo los perpetradores del crimen sacaban el cuerpo de la víctima desde la casa de Mary, madre del veinteañero. Para el 26 de septiembre, las autoridades habían logrado responder algunas de las incógnitas que quedaban pendientes. Después de quitarle la vida a su expareja en casa de su madre, Brian y Reddy trasladaron el cuerpo a la habitación que alquilaba el mototaxista. Luego de varias horas, se llevaron el cadáver del dormitorio y lo fueron a sepultar en el terreno de Reddy, bajo capas de concreto. Gracias a esta información, emitieron una orden de prisión preventiva para el tío y el sobrino, el 28 de septiembre. Reddy negó desde el comienzo cualquier responsabilidad en el caso y su abogado, Alberto Reigada, argumentó que la única razón por la cual lo habían relacionado con el suceso era por su título de propietario del sitio del hallazgo. Las autoridades siguieron recolectando evidencia incriminatoria para engrosar el expediente del caso. Fue así como la policía encontró que Brian tenía en su poder imágenes de Ruth Thalia junto a varios hombres en distintos contextos sexuales, lo que sugería que el sujeto podría estar implicado en actividades de tráfico sexual. Además, se planteó que nunca habían sido pareja y que ese vínculo fue solo la fachada que él utilizó para introducirla en el mundo de la prostitución, aprovechándose de su vulnerabilidad y su deseo de mejorar su condición económica. Pero eso era apenas la punta del iceberg. El asunto se ponía cada vez más sórdido. Durante una de sus entrevistas con la policía, Brian sugirió que Eva había estado presente en algunas ocasiones y que incluso había participado de la misma forma que su hermana.
Ante estos señalamientos, Eva respondió públicamente que Brian extorsionaba a Ruth Thalia para que siguiera trabajando para él, amenazando con revelar este aspecto de su vida a sus padres si intentaba abandonarlo. En simultáneo, Vilma expresó su desesperación y su anhelo de que el responsable del crimen fuera llevado ante la justicia, ya que apenas la chica desapareció, ella fue a suplicarle respuestas sobre el paradero de su hija, solo para recibir una negativa. Leoncio criticó la falta de acción de la Policía Nacional tras la denuncia que hicieron el 12 de septiembre. También llamó la atención al Canal 2, al programa Abre los Ojos y a Beto por haberles dado la espalda con la cobertura inicial de la desaparición de la joven cuando más los necesitaban. De ese canal prácticamente cerraron las puertas a mis padres y más que nada el programa y el que conduce Beto Ortiz no se compadeció de mis padres, de su lágrima de mi madre y lo cerraron las puertas. El periodista y conductor de televisión salió en defensa de El Valor de la Verdad, tras la cantidad de críticas hechas al programa. Argumentó que el crimen no fue causado por las revelaciones de la joven propiamente, sino por motivos económicos. Y vino con su cómplice, con este tío, Reddy Leiva, asusador, que ahora también está preso. Los dos vinieron, y eso consta en los videos de seguridad de Frecuencia Latina, a intentar chantajearnos, a intentar sacar dinero de lo que habían declarado en el programa. Beto señaló que etiquetar el delito como un acto de venganza por la hombría herida o por la presunta infidelidad desviaba la atención del verdadero motivo, beneficiando así a los responsables. Destacó la importancia de comprender el contexto y los motivos detrás del suceso. También habló sobre una presunta campaña en su contra que realizaron algunos medios de comunicación, donde lo señalaron por el aprovechamiento de una situación tan dolorosa con fines de rivalidad o publicidad. Admitió no haber prestado suficiente atención a la desaparición de Ruth Thalia en su noticiero desde el inicio, tras lo cual subrayó la importancia de buscar justicia para la víctima. Ofreció su apoyo a la familia y se comprometió a seguir el caso de cerca hasta lograr que los implicados recibieran el castigo correspondiente. El 1 de octubre de 2012 se realizó el traslado de Brian y Reddy desde la carceleta del Poder Judicial al penal Piedras Gordas 1, ubicado en Ancón, donde aguardarían el juicio. Un año más tarde, el 2 de octubre de 2013, la Fiscalía pidió cadena perpetua para ambos acusados, imputándoles los cargos de robo agravado, rapto, abuso sexual y homicidio. Autoridades del Perú, señora primera dama, ministra de la Mujer, pido cadena perpetua para ese asesino. El 14 de octubre, la defensa de Brian solicitó al Poder Judicial cambiar los cargos de homicidio y secuestro con robo agravado a homicidio por emoción violenta, con la esperanza de poder reducir su futura condena. Durante el inicio del juicio oral, el cual se llevó a cabo en la segunda sala penal para reos en la cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, el abogado Felipe Ramos, defensor del autor confeso, argumentó que su cliente había sufrido graves daños psicológicos luego de la participación de Ruth Thalia en El Valor de la Verdad. La siguiente novedad sobre el proceso judicial se dio a conocer el 10 de enero de 2014. Durante su testimonio ante la segunda sala penal para reos en cárcel, Brian admitió haber cometido el crimen, pero insistió en que lo hizo sin la ayuda de su tío, afirmando que había sido coaccionado por las autoridades policiales para ofrecer una versión alternativa de los hechos. En la audiencia del 17 de enero de 2014, el adolescente implicado en el caso también cambió su declaración, favoreciendo a los imputados. Se retractó de su testimonio original y explicó que sus palabras no habían sido verdaderas, sino que había sido presionado por la Dirincri para hacer esas afirmaciones. El contraataque llegó 4 días más tarde, cuando Eva rindió su testimonio e implicó a Reddy como el cerebro detrás del crimen. Aseguró que después de que se emitiera el episodio, el sujeto y su sobrino amenazaron a Ruth Thalia tras no recibir el dinero acordado. Además, mencionó que Brian le había robado la computadora a su hermana
y que fue él quien le entregó algunas fotos personales y comprometedoras al periodista Beto. A lo largo de esa misma audiencia, el imputado afirmó que el comunicador le ofreció trabajo a cambio de su participación, como compensación por la información proporcionada. Sin embargo, Beto, quien también testificó en la corte, negó haber ofrecido algo a Brian a cambio de su asistencia al programa. El 3 de febrero de 2014, se anunció que al día siguiente habría una inspección en los domicilios de los dos imputados, como parte de las investigaciones judiciales. Esta acción, liderada por la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel, también incluiría una nueva búsqueda de evidencias en Jicamarca. A pesar de las previas indagaciones policiales en estos lugares, el Poder Judicial deseaba aclarar detalles sobre lo sucedido antes, durante y después del crimen, que habían generado dudas entre los jueces. El 4 de febrero de 2014, Brian y su tío fueron trasladados a la escena para participar en una segunda reconstrucción de los hechos. Si bien ambos afirmaban que el joven había actuado solo, los magistrados ordenaron que Reddy estuviera presente en la diligencia. El 20 de febrero de 2014, 16 días más tarde de esas experticias finales destinadas a despejar dudas, el tribunal escuchó los últimos argumentos de los abogados de ambas partes y de la fiscalía, tras lo cual se fijó la fecha de la sentencia para el jueves 27 de febrero. Cuando finalmente llegó el día, el Tribunal Colegiado B de la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel emitió su veredicto respecto al caso. Brian fue el planificador y ejecutor de la muerte de Ruth Thalia. Respecto a Reddy, se determinó que estaba plenamente consciente del lugar donde se ocultaba el cuerpo de la joven, lo que evidenciaba su participación activa en el crimen. Por este motivo, tras ser declarados culpables de los delitos de secuestro y robo agravado, seguido de muerte, Brian Baroni Romero Leiva y Reddy Leiva Cerrón fueron sentenciados a cadena perpetua por el crimen contra Ruth Thalia Sayas Sánchez. El castigo se consideró en vigor desde el 29 de septiembre de 2012, cuando fueron apresados. Condenaron a Brian Baroni Romero Leiva y Reddy Leiva Cerrón como autores de los delitos de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Ruth Thalia Sayas Sánchez e imponen cadena perpetua computado desde el 29 de septiembre del año 2012. Además, se les ordenó pagar una compensación económica de 700,000 soles peruanos, que al cambio del momento equivalía a unos $250,000 a los familiares de la víctima. Luego de la sentencia, Vilma comentó que, con la cadena perpetua impuesta a los responsables de arrebatarle la vida, su hija Ruth Thalia finalmente podría descansar en paz. Asimismo, mencionó que su familia iba a donar la suma total de la compensación económica estipulada por los magistrados a una institución de ayuda a niños necesitados. La justicia peruana. Muchísimas gracias, Perú. Nada más. Me faltan palabras. No obstante, aunque la familia Sayas Sánchez pensaba que la pesadilla había terminado, Brian y Reddy introdujeron un recurso de nulidad de la sentencia, lo cual alargó por más tiempo el proceso judicial. En una audiencia pública realizada el 10 de agosto de 2015, Reddy estuvo presente para defenderse e intentar anular su condena. Estando ante los jueces, negó su participación en el crimen y explicó que esa noche simplemente había estado bebiendo con Brian y el adolescente de 14 años. Su abogado argumentó que la declaración del menor de edad, quien admitió haber colaborado con el crimen, no era suficiente para justificar una sentencia de cadena perpetua. Si bien Brian también apeló, no dio la cara para presentar sus argumentos de defensa. Por su parte, el abogado de la familia Sayas Sánchez, Julio Rodríguez Delgado, indicó que las pericias policiales dejaron en completa evidencia la participación de Reddy en el delito. Después de analizar los argumentos presentados, la Corte Suprema de Justicia ratificó que la sentencia de cadena perpetua se basó en un detallado examen de múltiples pruebas, conforme a la legislación vigente. También se reafirmó que el móvil único de los acusados fue obtener provecho económico. 3 días después, el 13 de agosto de 2015,
y a casi 3 años del crimen perpetrado contra Ruth Thalia, la Corte confirmó las sentencias de Brian y Reddy, tras lo cual se ordenó que continuaran cumpliendo sus condenas en el penal Piedras Gordas 1. Lamentablemente, y para desgracia de la familia de la víctima, que solo quería justicia por el ser querido que perdieron, este no fue el final de la historia. En noviembre de 2021, siguiendo una solicitud presentada con anterioridad por quien entonces era fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, hubo una revisión de la pena impuesta a los implicados en la defunción de Ruth Thalia. Esta revisión se basó en argumentos presentados para ajustarse a las disposiciones del Código Penal modificado en 2017, que establecía penas menos severas para delitos de robo, seguidos de muerte. Se justificó la aplicación retroactiva de la norma, razonando que era viable en casos donde la condena inicial era injusta. El 3 de noviembre, después de considerar estos argumentos, la segunda sala de apelaciones de la Sala Penal Transitoria acordó, por mayoría, reducir las penas de cadena perpetua a tan solo 30 años de prisión. Sin embargo, esta decisión se tomó sin tener en cuenta que ninguno de los acusados había cumplido con la reparación civil que les fue impuesta, a pesar de haber tenido hasta ese momento 7 años para hacerlo. Para hacer más polémico el dictamen, cuando se tomó esta medida, ya se sabía que el fiscal Víctor había tenido una participación activa en el caso de los cuellos blancos, el cual reveló una gran cadena de corrupción en el sistema de administración de justicia en Perú, al haber advertido a la red criminal Los Cuellos Blancos sobre las interceptaciones de sus conversaciones. Si bien fue destituido de su cargo, ya era muy tarde para sanar el daño que su intervención en la reducción de la pena había causado. La historia de Ruth Thalia Zayas Sánchez está marcada por un trágico desenlace que habla de la crueldad humana y la injusticia que a veces acecha en las sombras. El horror de su pérdida deja un eco doloroso en el corazón de su familia y amigos, quienes se aferran a los recuerdos y aún luchan por encontrar consuelo, incluso luego de haber sido decepcionados continuamente. Que su memoria sea un faro de esperanza, una luz que ilumine el camino hacia un mundo donde la violencia y la injusticia sean solo páginas oscuras en el libro de la historia. Y que su legado nos inspire a trabajar incansablemente por un futuro donde todas las personas puedan vivir en paz y seguridad, donde cada vida perdida sea recordada con respeto y dignidad. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.